Mi nombre es Leif Haraldsson, y mi historia comienza en un lugar que muchos de vosotros podéis imaginar como un pedazo de paraíso en la tierra. Un pequeño pueblo escondido entre los fiordos helados de Noruega. Nuestro pueblo, SKJ Tardal, parecía intacto por el tiempo, con sus casitas de madera y el sonido constante de las olas rompiendo contra las rocas. Pero para mí, ese paraíso se había convertido en una prisión. Yo era pescador. Mi día comenzó antes del amanecer, cuando el cielo todavía era una mezcla de púrpura y azul oscuro, y remé mar adentro, esperando que las redes trajeran algo para sostener mi vida sencilla. Pero, desde el día que perdí a mis padres, el mar dejó de ser un amigo. Era un enemigo que me había robado todo. Mi madre, Ingrid, fue la mujer más piadosa que jamás conocí. Sus palabras eran como oraciones vivas, y decía que el amor de Dios estaba en todo, en el brillo del sol sobre los fiordos, en el viento frío que nos cortaba el rostro en invierno, incluso en las tormentas más violentas. La amaba, pero confieso que sus palabras muchas veces me irritaban. Después de todo, ¿dónde estaba ese Dios cuando el mar se los tragó a ella y al barco de mi padre aquella terrible noche? Fue después de eso que comencé a cuestionarlo todo. ¿Por qué un buen Dios permitiría tanto dolor? ¿Por qué no escuchó las oraciones de mi madre? Antes de continuar, comprueba si ya estás suscrito al canal. Ahora es tu última clave. Poco a poco me fui alejando de las tradiciones cristianas que ella tanto valoraba. Las oraciones nocturnas, los servicios en la pequeña iglesia con techo de madera. Todo empezó a sentirse vacío. Vi a los jóvenes del pueblo divirtiéndose en los renovados festivales vikingos, celebrando a los antiguos dioses nórdicos con cerveza, música y bailando alrededor de la fogata. No parecían llevar el peso de una fe que, para mí, solo traía dudas. Ahora, antes de continuar, escribí un ebook digital completamente gratis, sobre dones espirituales. Hay pocas unidades y pronto se terminarán. Haga clic en el enlace en los comentarios antes de que termine. Y así fue como comencé a dejarme llevar por las influencias modernas que invadieron SKJ Tardal. Cada vez llegaban más turistas al pueblo, trayendo sus móviles, su música a todo volumen y su forma de vida despreocupada. Hablaban de libertad, de seguir tu propio camino, y eso tenía sentido para mí. Quizás eso es lo que necesitaba, libertad. Tal vez era hora de olvidarme de Dios y construir mi vida con mis propias manos. Sin embargo, había algo que no podía ignorar, un vacío. Incluso con todas las fiestas, las nuevas ideas, las conversaciones con los viajeros, había un peso en mi pecho que no desaparecía. Era como una niebla que nunca se disipaba por completo, una sensación de que faltaba algo. Intenté llenar este vacío por todos los medios, pero nada funcionó. Fue una noche de invierno que todo empezó a cambiar. El viento soplaba con fuerza, haciendo que los árboles crujieran como si fueran seres vivos. Estaba solo, caminando por el bosque cerca del pueblo. Era mi costumbre salir por las noches cuando no podía dormir. El silencio de los árboles y el resplandor lejano de la aurora boreal siempre me calmaban. Pero esa noche, algo fue diferente. Mientras caminaba, sentí que me observaban. No era un animal, conocía bien el sonido de los lobos y zorros que habitaban esos bosques. Era algo más grande. El viento parecía susurrar mi nombre. Leif, Leif. Me detuve, mi corazón se aceleró. Fue entonces cuando lo vi, una luz. No era una luz ordinaria, como la de un fuego o una lámpara. Era una luz dorada, suave pero al mismo tiempo imposible de ignorar. Parecía latir, como si estuviera vivo. En medio de esa luz, apareció un hombre. Llevaba ropa sencilla, hecha de tela gruesa que parecía algo de hace siglos. En una mano, sostenía un bastón y en él, había runas grabadas que brillaban como pequeñas estrellas. Sus ojos, sin embargo, fueron los que más llamaron la atención. Parecían ver no solo a mí, sino todo lo que era, todo lo que sentía. Leif Haraldsson, dijo, y su voz resonó como el viento entre las montañas. No tengas miedo, mi nombre es Erlend y vengo con un mensaje. No sabía qué decir. Una parte de mí quería huir, pero mis pies estaban clavados en el suelo. ¿Un mensaje de quién?, pregunté. Mi voz temblaba. Del Señor del Cielo, respondió. Has caminado en la oscuridad, Leif. Tu dolor te ha alejado de la verdad, pero hay algo que debes ver, algo que cambiará todo. Antes de que pudiera responder, el viento se hizo más fuerte y se arremolinaba a nuestro alrededor como un torbellino. La luz de Erlend creció, tragándolo todo. Cerré los ojos y sentí que tiraban de mi cuerpo, como si cayera a un abismo sin fin. Cuando volví a abrir los ojos, ya no estaba en el bosque. Estaba en un lugar que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Fue el comienzo de mi viaje por el Valle de las Tinieblas. Y así, mi historia cambió para siempre. Era una fría noche de invierno. De esas noches en la que el silencio pesa tanto como la nieve sobre los árboles. Yo, Leif Haraldsson, caminaba solo por el bosque. Esta caminata nocturna era un hábito que había adoptado durante los últimos meses, un intento desesperado por encontrar algún tipo de paz a la inquietud que me consumía. Las luces de la aurora boreal danzaban en el cielo,
pero ni siquiera su belleza parecía capaz de llenar el vacío dentro de mí. El sonido de mis pasos en la nieve fue lo único que escuché, hasta que, ya no estaba sola. De repente sentí algo extraño. El viento, que hasta entonces apenas silbaba entre los árboles, cambió de tono. Era como si estuviera susurrando mi nombre, Leif, Leif. Mi corazón dio un vuelco. Miré a mi alrededor, pero no había nadie allí, o al menos eso parecía. Ahora por favor comprueba si ya dejaste un like en este video. Entonces la vi, una luz, a lo lejos, entre los árboles. No era una luz ordinaria, como la de una linterna o la de un fuego. Era una luz dorada, palpitante, casi viva. Ella me atrajo de una manera que no puedo explicar, como si llamara a algo dentro de mí que yo mismo no entendía. Contra mi propio instinto de huir, di un paso hacia ella, luego uno más, y uno más. A medida que me acercaba, la luz crecía hasta que ya no podía ver nada a mi alrededor. Fue entonces cuando apareció un hombre, o al menos parecía un hombre. Era alto, con una presencia que parecía llenar el aire a mi alrededor. Su ropa era sencilla, como la de un antiguo campesino, hecha de lana gruesa y bordada con símbolos que brillaban con la misma luz dorada. Sostenía un bastón y en él había runas grabadas que palpitaban como estrellas vivientes. Me miró con ojos que parecían ver a través de mí. Leif Haraldsson, dijo, con voz profunda y tranquila como el sonido del viento entre las montañas. No tengas miedo, mi nombre es Erlend y el Señor me envió. Ahora antes de continuar deja tu comentario en este video, diciendo tus experiencias espirituales. Sentí que mi cuerpo se congelaba, no por el frío, sino por puro terror. Un ser así no era algo que esperaba encontrar en un bosque, en una noche normal. Quería correr, pero mis piernas no me obedecían. ¿Enviado? Tartamudeé. ¿De quién? ¿Por qué? Erlend ladeó levemente la cabeza, como si estuviera reflexionando sobre mi pregunta. Del Señor del Cielo, respondió. Has caminado en la oscuridad, Leif, pero hay una verdad que necesitas saber. Una verdad que se encuentra más allá de los fiordos y las montañas a los que llamas hogar. Ahora, antes de continuar, escribí un ebook digital completamente gratis, sobre dones espirituales. Hay pocas unidades y pronto se terminarán. Haga clic en el enlace en los comentarios antes de que termine. Me temblaban las manos. Llora, no entiendo, murmuré, tratando de controlar el miedo que subió a mi pecho. ¿Qué verdad? ¿Por qué yo? Solo soy un pescador, un hombre corriente. No hay nadie común a los ojos del Señor, respondió Erlend con voz firme pero no áspera. Tu dolor, tus dudas, todo ello te ha traído hasta este momento. Serás llevado a un lugar donde reinan las sombras, pero donde aún se puede encontrar la luz. Sígueme y verás lo que hay que ver. Intenté retirarme, pero antes de que pudiera dar un paso atrás, un viento helado me rodeó. No era el tipo de viento que se da en un día normal de invierno. Era un viento que parecía venir de mi interior, como si cada parte de mi ser fuera arrastrada en una dirección que no entendía. La luz alrededor de Erlend se hizo más brillante, cegándome, y el mundo entero pareció desaparecer. Sentí que mi cuerpo era arrastrado, como si cayera en un remolino. Todo a mi alrededor era oscuridad, excepto la luz que portaba Erlend. Quería gritar, pero mi voz no salía. Quería resistirme, pero era imposible. Era como si me llevaran a un lugar que existía más allá de todo lo que conocía. Y entonces todo se detuvo. Ahora antes de continuar deja tu comentario en este video, diciendo tus experiencias espirituales. Cuando abrí los ojos, estaba en un lugar diferente. El bosque había desaparecido. Estaba en un valle como nunca antes había visto. Las montañas circundantes eran altas, sombrías, y sus sombras se extendían como manos oscuras sobre el suelo. El cielo arriba era de un gris opresivo, sin sol, sin luna, sin estrellas. El aire estaba pesado, cargado de algo que no podía describir, algo que hacía que cada respiración pareciera un esfuerzo. Erlend estaba a mi lado. Su luz era lo único que atravesaba la oscuridad. Señaló con su bastón la extensión que se extendía más adelante. Este es el Valle de las Tinieblas, dijo, y su voz resonó en el vacío. Aquí encontrarás las respuestas que buscas, Leif, pero también enfrentarás las sombras que llevas dentro de ti. ¿Estás listo? No sabía qué decir, no sabía si estaba lista, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí sabía que no había vuelta atrás. Y así comenzó mi historia a través del Valle de las Tinieblas. El paisaje del valle nunca imaginé que el mundo podría contener un lugar como ese. El Valle de las Tinieblas se extendía ante mí, tan vasto y oscuro que parecía desafiar la idea misma de la vida. Miré a mi alrededor y todo lo que pude sentir fue un peso aplastante en mi pecho, como si el aire mismo estuviera lleno de tristeza y desesperación. Era como si el lugar estuviera vivo, respirara, y su aliento fuera frío y asfixiante. Ahora por favor comprueba si ya dejaste un like en este video. Las montañas que rodeaban el valle eran inmensas, con sus laderas cubiertas de hielo que debería haber sido blanco y puro, pero no lo era. El hielo estaba oscurecido, como impregnado de hollín. De algunas grietas de las montañas salían columnas de humo negro, mezclado con llamas que rugían como si tuvieran vida propia. Fue un espectáculo terrible y fascinante al mismo tiempo. Las montañas no eran solo rocas, eran como guardianes, mirando hacia abajo,
observando el valle en un silencio siniestro. Ahora antes de continuar deja tu comentario en este video, diciendo tus experiencias espirituales. Mientras caminaba, sentí un frío que no era solo por el hielo circundante, era un frío que parecía venir de dentro, como si algo estuviera chupando el calor de mi alma. Erlend, el ángel que me había traído aquí, caminaba a mi lado, su luz dorada contrastaba con la oscuridad sofocante que lo rodeaba. Este lugar, dijo en voz baja, es donde vienen muchas almas cuando se pierden. Aquí se enfrentan a lo que llevan dentro, pero ten cuidado, Leif, lo que verá aquí no es solo su sufrimiento, también es un reflejo de lo que vive dentro de ti. Tragué fuerte, no sabía exactamente qué quería decir, pero algo en el tono de su voz me dijo que estaba diciendo la verdad. Llegamos a un río, o al menos eso es lo que parecía a primera vista. La superficie estaba completamente congelada, pero a medida que me acercaba, noté algo que instintivamente me hizo retroceder. Ese hielo no se parecía a ningún hielo que hubiera visto jamás. Él gimió, sí, gemía, como si estuviera viva. Me agaché, contra mi propia voluntad, para mirar más de cerca, y lo que vi me dejó sin palabras. Ahora por favor comprueba si has dejado tus comentarios en este video. Debajo de la superficie helada, había rostros, los rostros de la gente, hombres, mujeres e incluso niños. Estaban atrapados allí, sus expresiones de desesperación inmortalizadas como una terrible pintura sobre hielo. Algunos golpeaban la capa helada con los puños, tratando de escapar, mientras que otros parecían simplemente aceptar su encarcelamiento, con los ojos fijos en el vacío. Sus bocas se movían, pero no se oía ningún sonido, solo el gemido grave que parecía resonar por todo el valle. Ahora, antes de continuar, escribí un ebook digital completamente gratis, sobre dones espirituales. Hay pocas unidades y pronto se terminarán. Haga clic en el enlace en los comentarios antes de que termine. ¿Quiénes son? Le pregunté a Erlend. Mi voz apenas salió. El ángel miró al río con rostro serio, pero también lleno de compasión. Son aquellos que llevaron hielo en el corazón durante toda su vida, Leif, los que dejan que la amargura y el rencor los congelen por dentro. Aquí se enfrentan a lo que se negaron a afrontar mientras vivieron. Ahora antes de continuar deja tu comentario en este video, diciendo tus experiencias espirituales. Sentí un escalofrío. Las palabras de Erlend me impactaron de una manera que no esperaba. Yo también estaba congelado por dentro. Mi dolor, mi ira por la pérdida de mis padres, ¿me habían convertido en algo similar a estas almas encarceladas? La idea me aterrorizó. Mientras seguía mirando, vi algo que me llamó aún más la atención. En el centro del río, donde el hielo parecía más espeso y oscuro, había una figura más grande. Era diferente a los demás. No se movió como los demás. Parecía estar observando, como si estuviera vigilando ese lugar. No podía distinguir su rostro con claridad, pero había algo en el que me erizaba la piel. Erlend, ¿qué es eso?, pregunté, señalando. El ángel no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz era profunda. Ese es el guardián del frío. Mantiene el hielo intacto, asegurándose de que nadie escape antes de enfrentar lo que necesita enfrentar. No te acerques a él, Leif. No tiene piedad. Me alejé del río, pero no podía quitarle los ojos de encima. Cada paso que daba me hacía cuestionarme más quién era y qué hacía allí. Pero una cosa era segura. Ese lugar no era solo un valle, era un espejo que mostraba las partes más oscuras del alma, aquellas que evitamos mirar. Y en ese momento supe que mi viaje apenas comenzaba. Moda oscura caminábamos por Dark Valley, Erlend delante de mí, cuando se detuvo frente a una estructura que parecía latir, viva. Era un salón, pero no se parecía a ninguno que yo hubiera visto nunca. Las paredes estaban hechas de algo que parecía vidrio negro, brillante y distorsionado, como si reflejaran las peores versiones de quien se acercaba. El aire allí era pesado, lleno de un olor metálico, y había un sonido constante de fondo, como el tintineo de agujas contra el hierro. Adelante, Leif, dijo Erlend con voz profunda. Lo que verán aquí es parte del gran engaño que consume muchas almas en el mundo. Ahora antes de continuar deja tu comentario en este video, diciendo tus experiencias espirituales. Al cruzar la entrada, me invadió una mezcla de horror y fascinación. La sala era enorme, con largas mesas donde demonios, grotescos y pálidos, trabajaban incansablemente. Usaban agujas brillantes como cuchillas, afiladas y relucientes, e hilos que parecían estar hechos de sombras vivientes. Cada hebra parecía tener vida propia, retorciéndose y resistiendo mientras era trenzada. Los demonios, con ojos vacíos y movimientos mecánicos, cosían trajes de cruel belleza, llenos de destellos y adornos, pero algo andaba mal en ellos, algo que hizo que se me revolviera el estómago. Por todas partes había maniquíes grotescos esparcidos. No eran como los de madera o plástico que conocemos, sino que parecían hechos de carne, con sus rostros congelados en expresiones de dolor. Los trajes fueron colocados sobre ellos, y podría haber jurado que escuché gemidos cuando los trajes tocaron su piel. Erlend me acercó a una de las mesas, señaló a uno de los demonios, que estaba trabajando con un vestido impresionante. Mira, Leif, mira lo que hacen. El demonio tiró con fuerza del hilo negro. Cada tirón hacía que el vestido brillara más, pero el brillo no era bonito, era cegadora.
como una luz que ocultaba las imperfecciones en lugar de revelarlas. Ahora por favor comprueba si ya dejaste un like en este video. Estos disfraces, continuó Erlend, son enviados al mundo para engañar los corazones de los hombres. El resplandor que ciega, las ropas que encadenan el alma. Todo esto es parte de un plan mayor para mantener a las personas alejadas del amor de Dios. Creen que adornan el cuerpo, pero en realidad están cubriendo el alma con cadenas invisibles. Fue entonces cuando mi mirada se posó en algo, o mejor dicho, en alguien. Una figura familiar caminaba por el pasillo, como en trance. Astrid, la reconocí de inmediato. Era una joven de mi pueblo, conocida por su belleza y la fascinación que ejercía sobre todos los que la rodeaban. Pero ahora parecía una sombra de lo que era antes. Astrid llevaba un vestido que brillaba como oro líquido, pero mientras se movía, noté que la tela le quemaba la piel. Ella bailaba, pero su baile no era de alegría, era desesperación. Tenía los ojos vidriosos y las lágrimas corrían por su rostro. Astrid, grité, tratando de correr hacia ella, pero Erlend me sujetó con fuerza por el brazo. No te acerques más, dijo, con la voz llena de autoridad. Está atrapada. El vestido que lleva está hecho del orgullo que abrazó, de la vanidad que consumió su alma. Cada uno de sus movimientos es una lucha contra las decisiones que la trajeron aquí. Lo miré con el corazón apesadumbrado. ¿Pero por qué ella? Astrid era buena, siempre sonreía, siempre ayudaba. Erlend negó con la cabeza y sus ojos estaban tristes. Su sonrisa escondía las cadenas que la ataban. A menudo, lo que es visible a los ojos no refleja lo que hay en su interior. Se dejó seducir por el brillo, por la admiración de los demás, e hizo de ello el centro de su existencia. Aquí ella enfrenta las consecuencias. Ahora antes de continuar deja tu comentario en este video, diciendo tus experiencias espirituales. Me dolía el corazón mientras miraba a Astrid. Intenté llamarla por su nombre otra vez, pero fue como si ella no pudiera oírme. El vestido que llevaba parecía cobrar vida propia, abrazándola más fuerte con cada paso, cada giro de su baile. Y aún así, ella no paraba, como si estuviera atrapada en una canción que yo no podía escuchar. Erlend me tocó el hombro y me devolvió a la realidad. Leif, este lugar no es solo un castigo, es un reflejo. El Valle de las Tinieblas muestra a quienes vienen aquí el peso de las decisiones que tomaron lejos del amor de Dios. Y también es una advertencia para aquellos que aún pueden cambiar. Ahora por favor comprueba si ya dejaste un like en este video. Cuando salimos de la habitación, no pude evitar echarle una última mirada a Astrid. Ella siguió bailando, una figura deslumbrante y trágica al mismo tiempo. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió. Me di cuenta de que el brillo del mundo podría ser una trampa, un velo que oculta la verdad. Salí de ese lugar con el sonido de las agujas y el falso resplandor del salón grabado en mi mente, y con la esperanza, por pequeña que fuera, de que Astrid y tantos otros algún día encontraran una salida a ese tormento. El peso de las apariencias. El viento me azotó la cara mientras Erlend me guiaba por otra parte del valle oscuro. El paisaje que nos rodeaba parecía transformarse a cada paso. Lo que alguna vez fue una vasta extensión de fuego y sombras, ahora se convirtió en una colina cubierta de una espesa niebla, que lo oscurecía todo, como si el aire mismo se estuviera rompiendo. El cielo, que antes había estado lleno de humo y llamas, ahora estaba completamente nublado, como un lienzo gris, sin vida, sin color. El frío era penetrante, pero no era un frío normal. Era un frío que entraba hasta los huesos, un frío del alma. Mientras subíamos lentamente la colina, pude ver, en lo profundo de la niebla, una escena que me dejó sin palabras. Hombres y mujeres estaban arrodillados, con sus cuerpos temblando de cansancio y dolor. Cada uno llevaba un enorme espejo en la espalda, lo que hacía que sus hombros se encorvaran aún más, agobiados. Los espejos eran gigantescos, pesados, como si estuvieran hechos de una sustancia inmortal que reflejaba no lo real, sino algo tortuoso, algo enfermizo. Estos hombres y mujeres, dijo Erlend con tristeza en su voz, son aquellos que vivieron para la gloria de sus apariencias. Creían que el mundo los juzgaría solo por lo que veían, por las imágenes que proyectaban. Y aquí, ahora cargan con el peso de la vanidad que los consumió. Ahora, antes de continuar, escribí un ebook digital completamente gratis, sobre dones espirituales. Hay pocas unidades y pronto se terminarán. Haga clic en el enlace en los comentarios antes de que termine. Miré los espejos. Reflejaban no solo sus cuerpos, sino también sus almas, contorsionadas, distorsionadas, como si el orgullo y la vanidad que cargaron a lo largo de sus vidas los hubieran transformado en algo irreconocible. Con cada paso que daban, el peso del espejo parecía aumentar, como si cada fragmento de orgullo, cada mentira que se habían dicho a sí mismos y a los demás, estuviera expuesto allí. Fue entonces cuando, entre las figuras inclinadas bajo los espejos, algo me hizo detenerme bruscamente. En medio de la niebla se destacaba un hombre fuerte, de hombros anchos y músculos que parecían de piedra. Lo reconocí de inmediato, su rostro me resultaba familiar entre los demás. BJRN. Bjorn era conocido en mi pueblo natal, SKJ Tardal, como el campeón de las competiciones de fuerza. Durante los festivales vikingos, siempre atraía multitudes, levantaba pesos inmensos, desafiaba los límites humanos y era adorado por todos como un héroe. Siempre lo miré con admiración,
viéndolo como una figura de poder y respeto. Pero ahora, allí, ante mí, estaba arrodillado, luchando por mantenerse erguido bajo el peso de un espejo gigantesco que se reflejaba en su alma atormentada. Bjorn, pero era un buen hombre, exclamé, sin poder entender. No podía aceptar que alguien como Bjorn estuviera allí, en ese lugar oscuro, cargando una carga que parecía estar más allá de sus fuerzas. Erlend se acercó con expresión grave. Era bueno en muchos sentidos, Leif, pero se perdió. Bjorn se perdió en la idolatría de su propio cuerpo, en su incesante búsqueda de adulación y poder. Puso su fuerza física por encima de todo, incluso por encima del amor de Dios. Creía que la adoración de los demás, las miradas de aprobación, eran suficientes para llenar su alma, pero nunca se dio cuenta de que todo estaba vacío. Miré a Bjorn y mi corazón se hundió. Levantó el espejo con esfuerzo, con las manos sudorosas y temblorosas. Con cada movimiento, el reflejo del espejo parecía distorsionar aún más su imagen, magnificando su dolor. Ya no era el hombre fuerte que todos conocían, no era más que un hombre destrozado, que cargaba con el peso de su propia vanidad. Ahora, antes de continuar, deja tu comentario en este video, diciendo tus experiencias espirituales. ¿Y qué le pasa?, pregunté, con la voz quebrada. Lo que estás viendo ahora es un reflejo de lo que ha hecho con su vida. Erlend respondió, aquí no pueden escapar. Cada paso, cada movimiento, es una lucha contra la percepción que has creado de ti mismo. El espejo que llevan no es un espejo cualquiera, refleja la mentira que vivieron, la ilusión de perfección que intentaron proyectar al mundo, y por eso se ven obligados a mirar hacia el vacío que han creado. El dolor era palpable. Pude ver a Bjorn, con la mirada perdida, mirándose al espejo. Intentó levantarse una vez más, pero el peso del espejo parecía imposibilitarlo. Podía verla respirar con dificultad, las lágrimas corriendo por la tierra y el sudor en su rostro. Y, en el reflejo, ya no estaba el campeón que todos veían, sino un hombre cansado, débil, en busca de algo que ya no sabía qué era. ¿Será liberado?, pregunté, con la voz llena de dolor. Quería creer que todavía había esperanza, que Bjorn, incluso aquí, podría encontrar la redención. Erlend me miró con profunda tristeza, pero en sus ojos brillaba una llama de esperanza. El único que puede liberarlo es él mismo. Si de alguna manera encuentra humildad, una verdadera comprensión de quién es, podrá ser libre, pero por ahora tendrá que cargar con el peso de su elección, hasta que su corazón se dé cuenta de lo que realmente importa. Mientras observaba a Bjorn, sentí que algo dentro de mí se movía. Esa visión de un hombre que parecía tenerlo todo, pero que estaba vacío, sin rumbo, me hizo darme cuenta de cuánto me importaban las apariencias, cuánto yo mismo, en muchos sentidos, me había perdido en lo visible y superficial. Y en ese momento tomé una decisión silenciosa. Ya no quería ser esclavo de lo que otros veían, ni de un reflejo que no era real. La lección de Bjorn, aunque dolorosa, fue clara. La verdadera fuerza no está en el cuerpo, sino en el corazón, el alma y el amor que elegimos vivir. Ahora por favor comprueba si ya dejaste un like en este video. La corte de las almas. La oscuridad pareció tragarse todo a mi alrededor mientras Erlend me guiaba a través del valle de las tinieblas. El viento me mordía la cara y el olor a azufre llenaba el aire, dificultando cada respiración. Estaba perdida en mis pensamientos, tratando de entender qué estaba pasando, pero lo que vi a continuación me hizo detenerme, casi paralizada. Frente a nosotros se alzaban grandes pilares de obsidiana, oscuros como la noche más profunda. Formaban una sala inmensa, una sala que se parecía a los antiguos Ting, las cortes vikingas donde líderes y guerreros se reunían para decidir el destino. Pero a diferencia de aquellas salas del tribunal, esta era oscura y asfixiante, sin ningún rastro de luz o esperanza. El suelo estaba hecho de piedras negras y el techo era una cueva de completa oscuridad, como si el cielo mismo estuviera oscurecido. Ahora por favor comprueba si ya dejaste un like en este video. A su alrededor no había jueces humanos, sino seres grotescos, inmensos demonios de piel oscura y ojos incandescentes. Permanecieron de pie, con el rostro endurecido por la malicia, observando atentamente a los condenados que se arrodillaban ante ellos. Cada uno de ellos parecía haberse transformado en una criatura de su propio miedo y dolor, con sus formas distorsionadas y sus largos brazos que parecían llegar hasta el corazón mismo de las almas que estaban siendo juzgadas. Leif, lo que ves aquí son almas que vivieron en pecado, que entregaron sus vidas al placer desenfrenado, a la lujuria que distorsionó el amor que Dios les dio, explicó Erlend, con voz profunda y llena de arrepentimiento. Estos juicios son dolorosos pero necesarios. Aquí no hay escapatoria para aquellos que se han perdido en la oscuridad del deseo. Ahora por favor comprueba si ya dejaste un like en este video. Miré a mi alrededor y mi corazón se hundió. En el centro de la sala, un grupo de parejas eran acusadas de pecados. Hombres y mujeres, todos con expresión de angustia, estaban de rodillas bajo el peso de sus propias transgresiones. Tenían las manos atadas y los ojos vacíos, como si hubieran perdido la capacidad de ver cualquier redención. El sonido de una voz fuerte e implacable resonó por la habitación. Acusados, adelante. Los demonios, que parecían mandarlo todo, levantaron las manos, y, como por un hechizo, las almas que estaban de rodillas se levantaron y se vieron obligadas a mirar a los ojos a sus acusadores. Vi a una mujer,
de cabello castaño oscuro y ropa rota, mirando desesperada al suelo. Estaba temblando. Cuando levantó la vista, sus labios se movieron con dificultad, pero pude oírla. Lo hice por amor. Hice todo por amor. Su voz era desgarradora, llena de arrepentimiento, pero también de inmenso dolor. Parecía creer, en algún lugar de su alma, que sus acciones habían sido justas, que su búsqueda del placer y el deseo había sido un intento de lograr algo verdadero. Pero al escuchar su declaración, una voz oscura y profunda respondió, haciendo que los ecos reverberaran por toda la sala del tribunal. Has distorsionado el don del amor en obsesión y lujuria. Lo que hiciste no fue amor, sino un camino torcido que elegiste para ti mismo. Tu deseo de placer se ha convertido en tu Dios y tu alma ahora paga el precio. La mujer se estremeció ante la voz, como si fuera un golpe directo a su corazón. Intentó explicarse, pero no había más palabras que pudieran justificar lo que había hecho. El peso de la acusación fue inmenso. Podía sentir su dolor, su vergüenza, pero lo que me asustó aún más fue la forma en que miraba a los demonios, como si esperara algo de misericordia. Pero los ojos de aquellos seres no mostraban ni una chispa de compasión. Eran fríos y despiadados. Ahora, antes de continuar, deja tu comentario en este video, diciendo tus experiencias espirituales. Sentí una lágrima correr por mi rostro, sin saber exactamente por qué. Tal vez fue por el dolor que vi en sus ojos, o tal vez fue porque, de alguna manera, estaba empezando a comprender la profundidad del error que había cometido en mi propia vida. No sabía si era miedo, ira o tristeza, pero algo dentro de mí se estaba haciendo añicos. Leif, estás viendo el resultado de la decisión de la humanidad de distorsionar el amor hasta convertirlo en algo egoísta y superficial. El amor de Dios es puro, es sacrificial, no busca para sí mismo, sino para los demás. Cuando distorsionamos esto, nos perdemos y la consecuencia es la separación de la luz. Las palabras de Erlend resonaron en mi mente como un faro, iluminando la oscuridad que me rodeaba. Yo sabía que el camino que habían seguido los condenados no era muy diferente al que muchos de nosotros escogimos en nuestra vida, sin pensar en las consecuencias. Había sido tan egoísta en mi búsqueda de respuestas, de placer, que había olvidado el verdadero significado del amor y la fe. Ahora por favor comprueba si ya dejaste un like en este video. A medida que avanzaba el tribunal, se presentaron más almas. Cada uno tuvo su pecado expuesto, cada acusación más aterradora que la anterior. Algunos rompieron a llorar, otros intentaron negarlo, pero ninguno pareció escapar a la verdad. Las voces oscuras de los demonios resonaban en cada rincón de la habitación, y cada palabra de condena parecía hundirse más profundamente en sus corazones. Ya no podía simplemente mirar. Sentí que el peso de lo que allí pasaba me consumía, y surgió una pregunta: ¿soy yo también culpable de buscar las sombras, en lugar de la luz de Dios? Ahora, antes de continuar, escribí un ebook digital completamente gratis, sobre dones espirituales. Hay pocas unidades y pronto se terminarán. Haga clic en el enlace en los comentarios antes de que termine. No sabía si sería capaz de soportar el peso de esa respuesta, pero mientras observaba a esas parejas y su tristeza, supe que algo estaba cambiando dentro de mí. La lección era clara: los errores, los pecados, no se trataban solo de lo que hacemos con nuestro cuerpo, sino de lo que hacemos con nuestro corazón. Y más que nunca quería poder encontrar el camino de regreso antes de que fuera demasiado tarde. La influencia de los medios modernos mientras caminábamos por los sombríos paisajes de Dark Valley, un cambio repentino en el entorno, me dejó confundido. Estaba acostumbrado a la oscuridad y al frío, pero ahora algo brillaba frente a nosotros. Erlend, el mensajero celestial, me llevó a un punto alto, y, cuando se abrió el horizonte, apareció ante mis ojos una escena extraña e inquietante. El paisaje del valle ha cambiado. Las montañas de humo y el río helado desaparecieron, y en su lugar apareció una enorme pantalla de luz, flotando en el aire como un gigante luminoso. Era una visión del mundo humano, pero jamás la hubiera imaginado. Vi pantallas enormes, más altas que cualquier árbol o montaña que haya visto jamás, que mostraban imágenes de personas influyentes en las redes sociales, programas de televisión y destellos de vidas brillantes y chispeantes. Vi caras que me eran familiares de todos los rincones del mundo. Estaban allí, sonriendo, bailando, posando para las cámaras, inmersos en la fama y el poder. Cada una de ellas, con sus cuerpos perfectos, sus ropas lujosas y una vida de aparentes placeres. Hubo destellos de grandes fiestas, cenas caras, coches relucientes y viajes exóticos. Y, sobre todo, vi el brillo en los ojos de quienes miraban. Una multitud sin rostro, solo almas consumidas por la búsqueda de una vida similar. La visión era tan viva, tan palpitante, que me sentí momentáneamente absorto. Era como si una parte de mí, el ser humano común y corriente, se hubiera sentido atraída por esas imágenes, esas vidas seductoras que parecían tan lejanas, pero al mismo tiempo tan tentadoras. Vi cómo se perdía la juventud, gente que buscaba me gusta, seguidores, aprobación en las redes sociales como si ese fuera el mayor propósito de la vida. Pero algo andaba mal. Había algo profundo e inquietante en esas imágenes que, mientras las miraba, me hicieron sentir incómodo. Había una oscuridad escondida detrás de cada sonrisa, de cada aplauso que resonaba en las pantallas. Estas herramientas distraen a la gente de la verdad. Leif, dijo Erlend,
Su voz profunda atravesó la escena. Él estaba parado a mi lado, con los ojos fijos en lo que veía, pero con una expresión de tristeza y compasión. Lo que estás viendo aquí no es real. Son mentiras cuidadosamente fabricadas para atraer almas. Cada aplauso que se escucha, cada grito que retumba en el valle, es el grito de quienes se perdieron tratando de alcanzar estos ídolos, estas fantasías. Miré a mi alrededor, tratando de comprender, pero la escena parecía crecer y expandirse, como si imágenes de fama y éxito se apoderaran de todo el espacio. Erlend, al ver mi confusión, me tocó el hombro y me hizo mirarlo directamente. Ahora, antes de continuar, deja tu comentario en este video, diciendo tus experiencias espirituales. Muchos de los que ven estos rostros y los imitan terminan aquí, Leif. Viven sus vidas en busca de algo que nunca podrán lograr, siempre deseosos de más, sin darse cuenta de que se están alejando de la verdad. Fama, riqueza, apariencias, todo eso está vacío. Buscan algo que los satisfaga momentáneamente, pero nunca lo satisfaga por completo. Y cuando la búsqueda se convierte en todo, el vacío en su interior crece, hasta que lo único que queda es el eco de su propia soledad. Fue como si esas palabras atravesaran la pantalla de luz que teníamos ante nosotros, revelando algo más profundo. Ahora me di cuenta de que detrás del hermano hijo y la glamorización de esas vidas, había una tristeza silenciosa. Quienes buscaban fama, validación a través de una pantalla, se estaban devorando por dentro. Estaban atrapados en una cadena invisible de deseos que nunca podrían ser saciados. Con cada nuevo aplauso que sonaba desde la pantalla, escuchaba un grito ahogado proveniente del valle. Era el grito de las almas que se perdían en la búsqueda de estatus y aprobación. Vi figuras, gente corriente como yo, que ahora estaban aquí, en el Valle de las Tinieblas, intentando liberarse de algo que ellos mismos habían creado. Los medios modernos no son solo una herramienta de comunicación, Leif, continuó Erlend, con los ojos fijos en mí, pero al mismo tiempo mirando más allá de mí, hacia algo que no podía ver. Ella se convirtió en un ídolo, alejó a la gente de Dios, poniendo un velo sobre sus corazones. Al centrarse en su apariencia y la validación de los demás, han perdido de vista la verdadera esencia de la vida, el amor de Dios, que no es dado por el mundo, sino por un corazón puro y una fe. Empecé a comprender, poco a poco, lo que Erlend intentaba mostrarme. Con cada gesto de búsqueda de la fama, con cada mirada fija en una pantalla, las personas se iban alejando de lo que realmente importaba, la conexión genuina con el Creador y con los demás. Me pregunté cuántas veces en mi vida me había sentido seducido por ese resplandor. Cuántas veces, sin darme cuenta, he dejado que estas influencias me alejen de algo más profundo. Mientras Erlend hablaba, la escena a nuestro alrededor comenzó a desvanecerse, las pantallas comenzaron a desaparecer en la niebla creciente y sentí una presión en el pecho. Las voces y los vítores de los influencers fueron silenciados poco a poco, pero dentro de mí algo quedó, una sensación de urgencia. Es demasiado tarde para volver a la luz, me pregunté. Ahora, antes de continuar, escribí un ebook digital completamente gratis, sobre dones espirituales. Hay pocas unidades y pronto se terminarán. Haga clic en el enlace en los comentarios antes de que termine. Sabía que la respuesta no estaba en una búsqueda más de gloria, fama o riquezas, sino en la quietud del corazón, en la humildad ante Dios. Ese era el verdadero camino. Las casas espirituales todavía estaba absorbiendo todo lo que había visto, tratando de comprender la verdad que Erlend me había mostrado, pero, como para enseñarme otra lección, me llevó por un nuevo camino. La niebla a nuestro alrededor comenzó a disiparse y, a medida que avanzábamos, apareció un pueblo ante nosotros. Pero no era un pueblo cualquiera. El paisaje que se desarrolló ante mí parecía otro mundo, algo entre lo real y lo sobrenatural. Casas de todo tipo estaban esparcidas por todos lados. Algunas eran robustas, hechas de madera maciza y adornadas con intrincados detalles. Otros se estaban desmoronando, con sus paredes agrietadas y sus techos a punto de derrumbarse. La vista me dejó perplejo. Había un silencio inquietante en el lugar y sentí que algo profundo estaba a punto de revelarse. Erlend se detuvo y señaló la casa más imponente del pueblo. Estaba ubicada en el centro, y parecía brillar con una luz suave y dorada, algo que contrastaba con el sombrío entorno. El edificio estaba hecho de madera noble, adornado con runas doradas que brillaban en la penumbra, como si estuvieran vivas. La belleza de esa casa era inconfundible y algo me decía que tenía un significado profundo. Era como si representara algo mucho más grande que una simple construcción humana. Ahora por favor comprueba si ya has compartido este video con más personas. ¿Qué son estas casas, Erlend?, pregunté. Mi corazón latía más rápido a medida que mi curiosidad crecía. Erlend se volvió hacia mí con una mirada seria, pero al mismo tiempo llena de compasión. Parecía estar guiándome por un camino donde comenzaría a comprender lo que sucedía a nuestro alrededor. Estas casas, Leif, son las almas de los hombres. Cada casa aquí representa una vida, un destino. Las casas robustas y sólidas representan aquellas almas que estuvieron cimentadas en la verdad de Dios, en su palabra, y se mantuvieron firmes, a pesar de las dificultades y tentaciones que encontraron a lo largo de su vida. Son las almas que buscaron la luz y la verdad, y por eso se mantienen fuertes y protegidas. Señaló algunas casas que estaban a nuestra derecha, con paredes que parecían más fuertes que el acero,
con detalles que recordaban a los antiguos templos nórdicos. No eran perfectos, pero su estructura parecía resistir el paso del tiempo. Podía sentir la paz que emanaba de ellos, como si el espacio a su alrededor estuviera impregnado de una presencia divina. Pero, como si quisiera darme una lección más dura, Erlend se dirigió a otra parte del pueblo. Lo que vi a continuación me dio un escalofrío. Pequeñas y frágiles casas, construidas con madera podrida, estaban siendo arrastradas por la fuerza del viento. Algunas estaban tan deterioradas que sus techos se habían derrumbado y las paredes estaban agrietadas, amenazando con caer en cualquier momento. Esas casas, a diferencia de las demás, no parecían tener ningún tipo de protección. Ahora, antes de continuar, escribí un ebook digital completamente gratis, sobre dones espirituales. Hay pocas unidades y pronto se terminarán. Haga clic en el enlace en los comentarios antes de que termine. Estas casas débiles, continuó Erlend, con la voz llena de tristeza, representan aquellas almas que se han alejado de la verdad de Dios. Construyeron sus vidas sobre cimientos frágiles, orgullo, vanidad, materialismo y egoísmo. Cuando surgen dificultades, y siempre suceden, estas almas son arrastradas y sus hogares se desmoronan al menor soplo de adversidad. Se perdieron, Leif, porque sus cimientos eran frágiles. Miré una de esas casas en ruinas, y, por un momento, vi algo que me hizo estremecer. Fue como si, por un breve momento, viera el rostro de alguien que conocía, alguien a quien amaba y que, de alguna manera, también se había perdido. Mi corazón se hundió. Sabía que esas almas estaban sufriendo. No estaban condenados a un final cruel y definitivo, pero estaban perdidos, vagando sin rumbo. Erlend me guió más lejos, señalando una casa muy diferente de las demás. Ella no era imponente ni estaba destruida. Era simple, pero sólida, con una estructura que parecía hecha de la misma madera que las robustas casas. Sin embargo, no brillaba como los demás, sino que emanaba una luz suave y constante. Esta casa, dijo Erlend con una sonrisa, representa a almas que han encontrado el equilibrio. No son perfectos, pero han aprendido a vivir según la palabra de Dios. No son inmunes a las dificultades de la vida, pero su fe los mantuvo firmes. No buscaban el mundo, sino la verdad divina. Sus casas, aunque sencillas, permanecieron en pie, porque fueron construidas con sinceridad y humildad. Me encontré admirando esa casa sencilla y me invadió un sentimiento de paz y esperanza. Me pregunté, ¿mi hogar espiritual era sólido o frágil? ¿Estaba construyendo algo que resistiría la prueba del tiempo y la adversidad? Leif, dijo Erlend, como si hubiera leído mis pensamientos. La verdadera fuerza de un alma no está en las apariencias ni en las riquezas externas. Está en la base que ella elija. Cuando basas tu vida en la verdad de Dios, incluso si vienen las tormentas, permanecerás firme. Pero si eliges vivir por vanidad, orgullo o lo que dicta el mundo, tu casa se derrumbará cuando surjan las dificultades. El viento aullaba a nuestro alrededor y, por un momento, la niebla volvió a apoderarse de nosotros, oscureciendo las casas y alejando la visión de Erlend. Sabía, sin embargo, que la lección que él me había enseñado permanecería conmigo. La verdadera fuerza no procedía de las riquezas materiales ni de la búsqueda incesante de aprobación. La verdadera fuerza vino de la fe, la humildad y la verdad de Dios. Y fue sobre esta base que necesitaba construir mi propia casa espiritual. Demonios disfrazados mientras caminábamos por los sinuosos caminos del valle. Mi mente todavía estaba abrumada por todo lo que había visto, el sufrimiento de las almas perdidas, las casas en ruinas y las lecciones que Erlend compartió conmigo. Sentí que había algo más que aprender, algo aún más profundo que necesitaba ser revelado. Fue entonces cuando Erlend, con su voz profunda y solemne, dijo algo que me hizo detenerme en seco. Ahora, antes de continuar, deja tu comentario en este video, diciendo tus experiencias espirituales. Leif, debes comprender una verdad dolorosa, comenzó, con su mirada penetrante fija en mí. En la tierra, los demonios no vienen con cuernos ni garras, como muchos piensan. Se disfrazan de ángeles, de líderes, de seres queridos. Son astutos, Leif, saben engañar a los corazones humanos y apártalos de la verdad. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. ¿Cómo esto? ¿Demonios disfrazados? Esas palabras resonaron en mi mente, y una sensación de inquietud se extendió por mi pecho. Quería entender, quería saber cómo estas criaturas podían engañar a los hombres de una forma tan cruel. Erlend, notando la confusión en mi rostro, continuó, y su voz era más seria que nunca. ¿Alguna vez has visto cómo el mal puede esconderse detrás de una hermosa fachada? Leif, a veces, se presenta como algo bueno, algo deseable. Se disfraza para atraer a aquellos que son débiles o perdidos de corazón. Me llevó a un pequeño claro en el valle, donde apareció una figura ante nosotros. Era una mujer, de apariencia angelical, de expresión dulce y serena. Parecía brillar, llevaba un vestido ligero y sus ojos transmitían una paz inexplicable. Se acercó a Erlend y, en voz baja, empezó a hablar. Erlend, ¿por qué trajiste a este joven a este lugar? Es bueno, tiene un corazón puro. Miré a Erlend, buscando respuestas, pero la figura estaba tan convencida, tan seductora en su presencia, que por un momento me sentí atraído por su aparente amabilidad. Parecía ser la encarnación de la pureza,
algo que siempre había buscado. Pero entonces, algo dentro de mí me advirtió, algo que me hizo dar un paso atrás. Erlend, con un gesto, se hizo a un lado y dijo con firmeza: no creas en las apariencias, Leif, no creas en el brillo que engaña a los ojos. Mira más de cerca. Ahora por favor comprueba si ya dejaste un like en este video. Cuando volví a mirar, la figura que antes parecía pura y serena comenzó a cambiar. Sus rasgos se distorsionaron suavemente y la luz que previamente la había envuelto comenzó a desvanecerse. Vi, por un momento, algo oscuro, algo frío acechando detrás de su encantadora expresión. Sus ojos, una vez llenos de bondad, se quedaron vacíos, como si fueran dos agujeros negros que absorbieran toda la luz a su alrededor. Ella sonrió, pero no fue una sonrisa amable, era una sonrisa burlona, una sonrisa que decía: te engañé y ahora estás perdido. ¿Lo viste, Leif?, dijo Erlend, con inmensa seriedad. Los demonios se disfrazan de todo lo que resulta atractivo al corazón humano. Se presentan como la solución al dolor y a las inseguridades, como la respuesta a la búsqueda del amor, de la felicidad, del sentido. Aparecen como lo que más se desea, y los hombres caen, cegados por la ilusión. Tragué fuerte, entendiendo ahora la profundidad de sus palabras. No fueron solo las grandes tentaciones, los grandes pecados, los que llevaron a los hombres al error. También estaba en las pequeñas cosas, en las distracciones cotidianas, en las promesas vacías que hacían. Estaba en el resplandor de una vida que parecía perfecta, pero que estaba vacía por dentro. Erlend me miró y su rostro parecía más serio que nunca. Leif, aquellos que se alejan de Dios son presa fácil. Se sienten atraídos por estos disfraces, por estas mentiras disfrazadas de verdades. Pero la verdad no se esconde, brilla incluso en la oscuridad. Hay que aprender a distinguir entre la luz es verdadera y la luz es falsa. Intenté asimilar todo lo que dijo, pero todavía quedaba una pregunta en mi mente. ¿Qué pasa si me engañan, Erlend? ¿Qué pasa si no puedo notar la diferencia? Puso una mano sobre mi hombro y sus palabras me conmovieron profundamente. La única manera de evitar ser engañado, Leif, es permanecer firme en la verdad de Dios. Cuando conozcas su palabra y vivas según ella, podrás ver la diferencia. No te dejes engañar por falsas promesas, por las apariencias pueden disfrazarse, pero la verdad nunca cambia. Con eso, Erlend me llevó de regreso al camino, y el valle de las tinieblas que nos rodeaba parecía menos amenazador ahora. Sabía que el viaje estaba lejos de terminar, pero por primera vez sentí que estaba empezando a comprender lo que realmente significaba vivir de acuerdo con la verdad. La oscuridad que nos rodeaba no era solo física, ella era espiritual y, para ganar la batalla, tendría que mirar más allá de las ilusiones y centrarme en lo que realmente importaba. Y supe que no importa cuán difícil fuera, la verdad de Dios siempre prevalecería. Leif, después de una serie de intensas visiones en el Valle de las Tinieblas, fue testigo de la transformación espiritual que se produce cuando una persona recurre a Dios. En medio de escenarios de sufrimiento y engaño, vio la protección divina en acción, como la casa marcada por el símbolo del sol noruego que resistió el fuego, representando a quienes vivían bajo la fe en Cristo. Además, Leif fue testigo de la reconstrucción de una casa en ruinas, lo que simboliza cómo el arrepentimiento y la oración pueden restaurar el alma y la vida de una persona, sin importar cuán destruida esté. Al regresar a su aldea, Leif recibió instrucciones de Erlend, el mensajero divino, de llevar un mensaje de salvación a su pueblo. Erlend reveló que incluso los más perdidos podrían salvarse si se alejaran de la oscuridad y se volvieran a la luz de Cristo. Con esta misión en su corazón, Leif regresó a su comunidad, decidido a difundir la verdad, y construir una vida basada en la fe, guiada por la luz divina y el arrepentimiento. Ahora escribe que llegué hasta el final, si llegó hasta aquí en este video. Tipo, llegué hasta el final, y haz clic en la pantalla ahora y mira la próxima vista secreta del infierno.